7:13 minutos de la mañana seguimos conversando con Carlos Alaimo. Él es analista, empresario político del estado Zulia, además promotor de este nuevo proyecto político regional denominado Pasión por Maracaibo. ¿Qué le responde usted a quienes desde el estado Zulia lo acusan de querer dividir los votos de la oposición en la entidad? Por los hechos lo podéis ver. Esa es la mejor respuesta. O sea, mis actuaciones son públicas y están ahí, a la vista de todo el mundo, ¿no? Con objetividad. Igual se ha dicho de Manuel, que juega para el gobierno, ¿no? Inclusive hay mucha evidencia que pueden decir lo mismo. De mí no se puede decir lo mismo. Yo quiero ser el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, pero no quiero ser impuesto por la Mesa de la Unidad Democrática. Yo soy un demócrata convencido, donde toda mi vida luché contra las imposiciones, luché contra los cogollos. Luché tanto contra los cogollos que por eso fue que me salí del activismo político de COPEI. Cuando en el año 89, un alto dirigente nacional y líder nacional compró una posición en COPEI y fue diputado al Congreso Nacional sin conocer el Zulia. Desde ahí me empecé a alejar de ese activismo. ¿Te das cuenta que soy un hombre de principios, soy un hombre de posiciones claras y firmes? ¿Usted participaría en unas primarias? Los hombres de posiciones firmes como las mías no tenemos doble juego. Estamos claros, ahí, limpios y duros jugamos. Quiero ser candidato en las primarias. Quiero ser el candidato de la mesa, pero en unas primarias. Yo le dije hace año y medio a la gente de la Mesa de la Unidad Democrática, que tengo una carta, cuando me querían poner de suplentes en un puesto. Y yo le decía a Carlos Alaimo, nadie le ha regalado en su vida una posición. Yo siempre me la he ganado. Porque además creo en la democracia interna y quiero ganarme una posición. El día que yo quiera ganarme una posición, dámela en una participación. Por eso que le dije, esta es la última vez que yo no voy a participar en unas elecciones, pero de aquí en adelante, si no hay primaria, me tiro por fuera. Y saben que lo voy a hacer. Si no hay primaria en el Zulia, nuestro proyecto de Pasión por Maracaibo va a crear una tercera lista, va a crear una tercera vía, pero es producto del chantaje mediático que tiene la mesa con relación al consenso. Mentira, eso es un negocio de la política. Se están dividiendo la política a través del negocio y contra ese vicio que nosotros vamos a ir. ¿Y quiénes son los ejecutores de ese negocio? Del G4. El G4. Dígamelo con nombre, ¿quiénes son? En el Zulia, Guanipa y Manuel Rosales se han dividido las tortas del poder, se lo han dividido ellos. Entra un pedacito para Acción Democrática y un pedacito para Voluntad Popular. Hasta ahí. Cuando a COPEI le quitaron la tarjeta, ellos fueron felices, porque ya de una vez quitaron a los representantes de COPEI y se quedaron los cuatro manejando el negocio de la política del Zulia. Contra eso es que estamos irrumpiendo, contra el negocio de la política en el Zulia. Ahora, señora Alaimo, ya vamos a pasar a revisar los comentarios de la audiencia con Marjorie Fiaschi, pero antes, recientemente, por los resultados de la pasada elección de la Asamblea Nacional el año pasado, realmente se demostró que el electorado venezolano apostó por los dos polos, no se decantó por vías alternativas o por terceras vías o por grupos despolarizados. Los tiempos cambian. Hace 2 años yo fui uno que, bueno, teníamos que ir a votar por la oposición y fuimos a votar por la oposición. Pero en el Zulia sí era un caso muy interesante. ¿Por qué gana Arias Cárdenas a Pablo Pérez? Porque la gente empezó a ver que era diferente. Porque inclusive la gente ni siquiera de pronto no votó por Arias Cárdenas, votó en contra de Pablo Pérez, muchos. Otros se fueron por un Arias Cárdenas que tenía un libreto de centro, tenía un libreto de democracia, tenía un libreto de respeto a las inversiones privadas, tenía un respeto al pensamiento libre y crítico. La gente votó por Arias Cárdenas en contra de Pablo Pérez. Pero un mes después votó por Evelyn en contra de Pérez Pirela. ¿Te das cuenta como en el Zulia la gente sí sabe votar? Ese chantaje de que hay que votar por cualquiera que ponga en la mesa, hoy en día ese discurso cada vez está más distante. Y más ahora que la mesa ha cometido tantos errores y tantos protagonismos individuales.
¿Qué le parece, señora Alaimo, si a continuación revisamos los comentarios de la audiencia de Primera Página? Marjorie Fiaschi ya está lista para presentar algunos de ellos. Así es, Gabriel. Le pedimos al señor Alaimo que nos ayude con respuestas concisas. La primera pregunta se la hace el señor que firma la cuenta A Barbera 130. Le pregunta, ¿cómo cree usted que pueda ganar la alcaldía de Maracaibo si la mayoría no lo conoce a usted ni a sus propuestas? ¿Qué le puede decir? Bueno, en marzo del año pasado, yo no estaba en la agenda pública. En el marzo del año pasado comenzamos y yo mismo mandé a hacer una encuesta y estábamos en 0.7. Y yo le decía a mi equipo político, vamos con 0.7. Pero terminamos en noviembre, finalizando noviembre, con casi 10%. No lo digo yo, lo dicen también otras encuestas hechas por otros. O sea, nadie en el Zulia ha aumentado casi 10 puntos en 9 meses. Somos un fenómeno electoral. Somos una referencia que ya nadie puede negar. El señor que firma, Galú Alejandro, le pregunta o le dice, el país está sumido en la más terrible crisis. ¿Cuál sería su propuesta para que el país retome su rumbo hacia la prosperidad? ¿Qué le puede decir? El gobierno tiene que cambiar su modelo económico total. Hay una finanza al servicio de la empresa, de la industria que más ha ganado dinero, que es el sector financiero. Tiene que haber una apertura con la empresa privada. Tiene que haber hacer devoluciones a las empresas expropiadas. Tenemos que ser eficientes el aparato productivo. En el Zulia nosotros exportábamos carne, queso, cemento, cabilla, y hoy en día el petróleo bajó 600.000 barriles diarios en el Zulia. ¿Producto de qué? 74 empresas expropiadas, empresas agroindustriales expropiadas, fincas expropiadas, terrenos inmobiliarios expropiados. Eso es lo que tiene que cambiar el gobierno. Acercamiento con la empresa privada, pero de verdad, que nos permitan crear empleo y buenos empleos y dignos salarios. La señora Yamila Paredes le escribe, Alaimo va de la mano de Arias Cárdenas, es más de lo mismo. ¿Qué le puede decir? Eso es falso. Que vean los antecedentes míos y que revisen las actuaciones de otros. Juan Pablo Guanipo fue candidato de Arias Cárdenas en el año 98. Por Dios, yo siempre he sido social cristiano. Eso no lo he cambiado ni lo voy a hipotecar jamás. La última participación es del señor Freddy Omar Coronel. Le dice, usted dice que la MUT y el gobierno no han avanzado en el diálogo. ¿Se puede dialogar con un gobierno que tiene secuestrados los poderes? Le pregunta, ¿qué le puede decir? Y con esto finalizamos la participación de la audiencia. Sí, el diálogo de verdad con un gobierno como este no es fácil. Pero también hace falta una mesa más inteligente para negociar con un gobierno y además el diálogo tiene que ser más allá de en la mesa. En ese diálogo tiene que haber otros representantes. Ahí tienen que estar los empresarios, ahí tienen que estar los trabajadores, ahí tienen que estar los gremios, ahí tienen que estar las universidades. Ese es un diálogo que tiene que ir más allá de la agenda política. Tiene que haber un diálogo que también toque la agenda social. La agenda social hoy en día no puede esperar que los políticos se pongan de acuerdo. Por eso que en ese diálogo tiene que ser más extenso hacia otros factores, además de los tradicionales de la Mesa de la Unidad Democrática. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señora Alaimo. No lo quiero despedir sin antes conocer su opinión respecto de lo que es ahora, quienes aseguran pudiera ser una nueva tendencia en la región luego del triunfo del presidente Macri en Argentina, un conocido y además exitoso empresario decidido a tomar camino político en Argentina. Recientemente con el presidente Trump. ¿Qué motiva a un empresario como usted a retomar de nuevo el camino político y además postular su nombre desde ya a una alcaldía tan importante como la de Maracaibo, por ejemplo? Exactamente eso. A la política hay que gerenciarla, hay que saberla administrar, y más cuando son recursos del Estado. Los políticos no podemos ser indiferentes y entregarle ese espacio que le hemos cedido a los políticos de oficio, y ellos han hecho con la vida de nosotros lo que a ellos les ha dado la gana. El ejemplo de Macri es uno, el ejemplo de Trump es otro, pero también tenemos muchos ejemplos en el mundo donde los empresarios han empezado a asumir responsabilidades sociales que van más allá de la agenda social, de esa responsabilidad social que el gobierno nos obliga o que el Estado nos obliga. No, también ya tenemos que ocuparnos más de la política, tenemos que ocuparnos más de esos espacios que han sido limitados a partidos
y nosotros sabemos en esa pesquisa de trabajar con los mejores y por eso es que en Maracaibo, la alcaldía de Maracaibo, ese proyecto de ciudadanía lo vamos a hacer con los mejores ciudadanos de Maracaibo y le vamos a devolver a todos los maravinos una gestión y no se la vamos a entregar a ningún partido ni mucho menos a ningún grupo económico. ¿Cree que habrá elecciones este año 2017? Tiene que haber elecciones. O sea, el país ya no puede estar sin una agenda electoral regional y municipal. Tiene que haberla. Muchísimas gracias, señor Alaimo, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Carlos Alaimo, empresario del Estado Zulia, promotor de la nueva organización política Pasión por Maracaibo en esa entidad. Vamos a hacer un alto a este segmento de entrevistas al regreso.